Unido de Venezuela. Diosdado, bienvenido al programa. Muchas gracias, Vicente. Siempre un placer, un honor estar aquí. Igualmente. Miércoles, esta semana que concluye, se cumplieron 23 años del 4 de febrero. Rápidamente vamos a recrear algunas cosas. Primero, ¿qué edad tenías tú? En abril cumplimos 28. En abril de ese año 92. Te está quitando unos meses. Sí, 27 y pico. 27 y tanto. Mira, y el recuerdo más importante que tú tienes de ese día, de esa madrugada. Así, el que te quedó grabado. Cuando yo estaba instalando unas antenas por aquí, por el Colegio de La Salle. La colina. Ajá, arriba. Y me fui al fuerte a buscar a los otros compañeros. Porque mucha gente se rajó, no quiso salir al final, ¿no? Y cuando yo voy por la Valle Coche, veo unas cosas oscuras que vienen, un poquito ahí, antes de llegar a la bandera sería. Veo unas cosas oscuras y vienen los tanques. Dije, sí, vamos. Y cuando eran 4 tanques nada más, esa imagen a mí me dijo, bueno, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Y yo no sé cómo, pero en mi carro yo di la vuelta en la autopista. Por arriba pasé la isla y pasé al otro lado y me pegué detrás de los tanques. Y luego los pasé, ¿no? Para abrir camino. Entonces pasamos por Plaza Venezuela. Estaba la gente ahí en Plaza Venezuela. Eran como las 11:05, 11:10 quizás. Y la gente comenzó a gritar, ¿no? De alegría, en verdad, pues. En verdad, por ahí subimos por toda la avenida de Mari Pérez, por debajo del elevado. Ahí paré yo mi carro en el medio para que los tanques pasaran solo, luego volví a pasar. Y cuando íbamos llegando a la esquina de donde está la Hermandad Gallega, ahí estaba una patrulla de la ICI. Y uno de los tanques les pegó y las bombeó, pues. Y seguimos por toda la avenida Urdaneta hasta frente al Palacio. Nosotros fuimos los únicos que nos metimos por esa vía. ¿Quiénes iban en esos tanques? En uno iba Rojas Suárez, en uno iba Ronald Blanco, en el otro iba Carlos Aguilera, en el otro iba un sargento Freite, que ese era mi tanque, ese era el mío, pues, sargento Freite. Y llegamos al Palacio solos en verdad. Solos, porque el resto de la gente venía por los que salieron, porque mucha gente se quedó, no salió, y entraron por Pagüita, se vinieron por los túneles. Nosotros fuimos los únicos que entramos por el frente del Palacio. El 4F fue un golpe más. Yo no lo veo en verdad como un golpe de Estado, y creo que eso es un debate que hemos traído desde hace muchos años, ¿no? Porque un golpe de Estado tal cual son manifestaciones de las cúpulas militares, la mayoría de las veces con sectores económicos de un país. ¿Qué lo distingue de otros pronunciamientos militares? Ahí no había mando, ¿no? Éramos puros jóvenes que estábamos en los cuarteles, estábamos en el más, uno puede decir, el más antiguo era el comandante Chávez, era el comandante de un batallón, pero no había ahí ni brigadas, no había ni comandante del ejército. O sea, no era lo que aquí en Venezuela y en Latinoamérica, pues, se ha visto como un golpe de Estado. Recuerda en Chile, Pinochet. ¿Eso explica fracaso? Yo creo que no fracasamos. Bueno, militarmente. Es que depende del objetivo que se pensara. Nosotros sabíamos que era muy difícil obtener algún objetivo real de victoria. Muy difícil. Eso tanto que el comandante Chávez nos llama a nosotros, los de aquí de Caracas, en una entrevista, le llama los suicidas de Caracas. Igual, yo le diría a ellos los suicidas de Maracay que se vinieron sabiendo que aquí éramos muy pocos, tanta gente que se rajó. Pero si el objetivo final era lograr que el mundo supiera lo que estaba pasando en Venezuela, se logró con creces. Ustedes buscaban un impacto político, entonces. Se logró el impacto político necesario. En un momento nosotros sabíamos que no había opción de triunfo y sin embargo salimos. Hubo un intento inclusive de paralizar la operación. Sin embargo ya compañeros como Hernández Beren ya había salido de San Juan de los Morros, que estaban trabajando en un batallón en San Juan de los Morros. Y otros compañeros en el Zulia ya se habían movido, en Valencia se habían movido y no hubo manera de paralizar ya eso. Pero entonces, eso sería lo que distingue
el 4 de febrero de los golpes tradicionales en Venezuela. Claro, es que además no había... Por ejemplo, la diferencia con el 18 de octubre. No, claro, ahí era el asumir el poder por el poder, y bueno, fueron trampas y tradiciones. Este no escapó de eso. Este movimiento no escapó de eso. ¿Qué quieres tú decir con eso? Bueno, porque dentro del mismo movimiento hubo algunos sectores que estaban planificando un evento aparte del comandante Chávez. Eso fue descubierto a tiempo, afortunadamente, y fue abortado. Los mismos sectores que en algún momento asumieron no reconocer el liderazgo del comandante Chávez, algunos de ellos, pues. Pero eso fue gracias a la constancia, creo, del comandante Chávez. El liderazgo él fue solidificándose y consolidándose. Y cuando estábamos presos, nosotros decíamos, bueno, menos mal que no triunfamos militarmente, ¿no? Porque en verdad ninguno de nosotros tenía ambición de nada. A mí me preguntaron un día, ¿para dónde quieres ir cuando triunfemos? Y yo le dije, para la academia militar. Uno es soldado, ¿no? Yo quería regresar a la academia militar y enseñarle a los cadetes. Chávez decía que el 4 de febrero partió la historia de Venezuela en dos. Yo estoy convencido. Hay un antes y un después del 4 de febrero. Y creo que la sola presencia del comandante Chávez y el impacto que ha tenido en Venezuela no solo ratifica eso, sino que, bueno, lo confirma con creces. Aquí uno puede hablar de, tú conocedor de la historia de presidentes de Venezuela y del comandante Hugo Chávez. ¿No es oculto de la personalidad? Yo creo que no, honestamente. A nosotros nos han señalado eso muchas veces, José Vicente. Pero el comandante Chávez se convirtió en un liderazgo no forzado, en un liderazgo natural, espontáneo. Orgánico. Sí, el comandante Chávez generaba eso, a veces hasta sin proponérselo. Había sectores de la oposición que se sentaban una vez a hablar con el comandante Chávez y antes no querían verlo y al final terminaban, aceptando que su propuesta político, económica, bueno, era la verdad. Cuando uno ve esto, José Vicente, de comparar, porque ellos tienen el tema de que el modelo fracasó. Yo tengo mi tesis contraria, por supuesto. Es reconocer el impacto que tuvo el comandante Chávez en este país. Y no solo en este país, esto fue un impacto aquí, pero eso se fue a toda Latinoamérica. Y ahorita en Latinoamérica hay una cantidad de gobiernos que tienen tendencia de izquierda, no de manera gratuita ni de manera fortuita. Creo que todo obedece a un desencadenamiento que tuvo su origen el comandante Chávez. Es nuestra percepción. ¿Qué erradicado de la política el 4 de febrero? Primero, creo que lo principal es que llegó un gobierno que no tenía compromisos con nadie. Con ningún grupo económico, con ningún sector. ¿Tú recuerdas? El comandante Chávez, al principio, si se dio algo más fue por, y esto lo digo con responsabilidad, por ingenuidad que por otra cosa. No por convalidar algún tipo de grupo. Personas como, por decir algo, Alfredo Peña, pues que entrara al gabinete. El comandante Chávez se los dijo en una reunión, yo recuerdo, no sé si tú recuerdas un programa que había en un canal de televisión, que había una silla, qué sé yo, y le iban a entregar la silla. Yo fui el otro día para allá con mi comandante, me tocaba a mí, estaba de guardia. Y ahí le hicieron ofertas de nombres para algunos cargos. Los cargos incluidos Conatel, Ministerio de Finanzas, Banco Central, tal cual se hacía antes. Y el comandante Chávez, no, yo tengo uno para allá, no, yo tengo uno para allá, yo tengo aquel para allá. Salió de ese laberinto. Bueno, luego vino, ellos se dieron cuenta que no era en juego y vino el golpe de Estado del 2002, que tú eres, bueno, uno de los baluartes de la revolución en ese momento, fuiste. Pues. Así como erradicó el 4 de febrero una serie de perversiones de la política, ¿qué de esas perversiones se mantienen hoy en día en el gobierno? Tú sabes que siempre nosotros conversamos con el presidente, ¿no? Y él él preguntaba, ¿cuál es la percepción de la corrupción, por ejemplo? Y tú buscas las mediciones y la medición está alrededor del 2 o el 3% de la gente que reconoce eso como un problema. Entonces uno le decía, no, mi comandante, mire, 2 o 3%. Yo decía, eso es muy grave. Porque la gente se acostumbró a vivir con la corrupción. Y la gente se acostumbró que hasta, bueno, para conseguir una entrevista hablan con el portero, con el otro señor y consiguen la entrevista con una persona. Asaltar las vías normales. Ocurre todavía cuando una persona llega y te dice, yo necesito una casa,
en verdad la necesita probablemente. Pero como esa persona hay una cantidad y hay un procedimiento que tiene el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ambiente, que debe cumplirse. Entonces la persona pone su necesidad tratando de obviar esos procedimientos. Entonces, a lo mejor lo necesita. Insisto en el tema de necesitarlo, pero sería bueno que todos pasaran por el mismo procedimiento para que nadie vaya a sentirse que es más vivo que los demás y que consiguió una casa a uno necesitándola, o que le dieron una casa porque tiene un amigo tal o cual, porque alguien lo ayudó. Es quizás ese espíritu de la vieja costumbre de irse por el atajo. El comandante Chávez trabajó mucho en estos 15 años para generar conciencia. Yo creo que ahorita ese fruto se está recogiendo. Persisten algunos modos todavía que no nos acostumbraremos nunca, pero esperamos que sea el tiempo y el esfuerzo y la constancia la que nos ayude a desaparecer esos malos hábitos que no debemos tener los venezolanos. La oposición y, claro, todo lo que se dice en el exterior pone mucho el acento en la corrupción, refiriéndose a lo que pudiéramos llamar la macrocorrupción, no eso que tú señalas de la palanca, etcétera, ¿no? Hay macrocorrupción en Venezuela en este momento. Que lo diga la derecha venezolana no tiene ningún tipo de moral. Nosotros hemos combatido, en muchos casos hemos inclusive denunciado funcionarios del Estado. Nosotros mismos los hemos detenido. Luego termina esa gente en los brazos de la oposición. Termina esa gente que nosotros denunciamos por corrupción en los brazos de la oposición y los admiten y los reciben. Y los reciben. Pongo casos emblemáticos, gente que dilapidó y se robó dinero de algunos exgobernadores. Y los recibió la oposición en sus brazos. Eso no tiene ningún tipo de moral. Inmediatamente se convierten en perseguidos políticos. Porque yo te digo algo, José Vicente. Si a un venezolano lo acusan de robarse una plata, este señor gobernador, alcalde, qué sé yo, ministro, se robó una plata, y esa persona dice, yo soy inocente, pero lo dice viviendo en Costa Rica, viviendo en Estados Unidos, viviendo en Panamá, viviendo en otros países, en Europa. O sea, ¿con qué plata vive allá? Es mentira que se robó los reales, se robó la plata. Y sin embargo, su conducta dice lo contrario, porque ¿cómo se mantiene una persona viviendo en Costa Rica cuerpo de rey? En España cuerpo de rey. Entonces es verdad que se robó la plata, no es ningún perseguido político. Entonces, esa gente normalmente termina abrazada por los sectores de la oposición. Y los aceptan en sus reuniones, y suman, y además aportan plata para las campañas. Los banqueros, una muestra de los banqueros.